tuvimos que suspender la clase de penal porque andaba horrible, horrible. Se congelaba, se cortaba, había interferencia y tuvimos que cortar. Puede ser el servicio de internet. Ah, Les pregunto, ¿consiguieron el material? ¿Consiguieron la bibliografía? ¿Algo para leer? Sí, doctor. ¿Alguien más aparte de Gonzalo? sí, doctor, algo. Cualquier bibliografía había dicho usted, sí que... Sí, no hay inconveniente. ¿Lo abrieron? ¿Sí? Sí. ¿Pudieron leer algo? Sí, doctor. Sí. ¿Qué leyeron? ¿Qué les pareció? Por ejemplo, le cuento yo de mi parte que Sí. decía que en la antigüedad o originariamente dice que siempre, de época antiquísima, siempre existió el derecho privado, pero siempre dentro de una misma esfera, de un mismo régimen. Con la evolución del tiempo, estos fueron abriéndose con otras comunidades, donde establecían reglas, y con el devenir del tiempo empezaron a surgir los estatutos. Estos... Claro, la idea de los estatutos aparece con la elaboración de los posglosadores ahí entre el siglo XII y el siglo XIV. En realidad lo que siempre hubo fueron relaciones internacionales. Sí. Eso es algo que, a ver, el derecho no forma la realidad, el derecho acompaña una realidad. Y lo cierto es que las relaciones entre individuos o entre particulares de distintas sociedades, sin hablar de Estado propiamente dicho, existió siempre. El problema es la solución que se le brinda a este tipo de relaciones. ¿Sí? Es decir, el problema que le atañe a la ciencia, al derecho internacional privado, es cómo solucionamos si eventualmente en esa relación se genera o nace algún conflicto. ¿Sí? Vamos a encontrar distintas maneras a lo largo del tiempo en cómo eso fue preparándose o se fue armando para llegar hoy a lo que es nuestra ciencia. Una ciencia que, como les decía, recibe muchas vertientes. Tampoco podemos determinar temporalmente en qué momento recibe esta incidencia, porque los hechos ocurren, pero el derecho internacional privado vuelve sobre sus pasos, en muchos casos para evolucionar. ¿Sí? Creo que Yo estuve hablamos... leyendo, perdón. Sí, Roxana. Yo estuve leyendo Racing de Clore y la verdad creo que por la primera parte que estuve en la lectura es bastante entendible, es claro, es práctico, por lo menos me pareció a mí. Y lo que estuve viendo es que realmente a veces uno no tiene cierta amplitud en cuanto a lo que es el derecho internacional privado, pero que realmente hay que tomar en cuenta a veces que tenga coincidencias, no sé si en la palabra de elementos, para ver qué derecho uno aplica. No es que vas y aplicas nomás este derecho o el otro, o un estatuto o un tratado. Realmente hay que analizar y ver los elementos que tengan en común los diferentes ordenamientos. Eso estuve viendo en lo que estuve leyendo. Claro, Roxana, a ver, es complejo la situación, las relaciones que regula el derecho internacional privado. ¿Sí? No se agotan con una elección predeterminada de cuál es el derecho aplicable y vamos a tener un montón de herramientas, pero a su vez, dentro de esas herramientas, muchas maneras de llegar a un resultado. ¿Sí? No hay una sola solución. Es muy difícil que primero el legislador de antemano pueda resolver la situación de derecho internacional. ¿Sí? Porque no sabe qué tipo de, o sea, es tan amplio el margen, dice, creo que lo enuncié yo a Bogian anteriormente, las situaciones de derecho internacional privado son típicamente atípicas. No hay una que podamos determinar. Sí podemos ver algunos ejemplos que usamos generalmente para alguna herramienta en particular que resulta más fácil de explicar, pero en la práctica no sabemos
cuál es el derecho de antemano que va a resolver la cuestión y qué problemas ese derecho va a tener con nuestro derecho en el caso en particular. Entonces, esta imprevisibilidad hace que el legislador suelte las manos del intérprete, del juez, y de esa manera la solución nunca es uniforme, aunque se pretenda una solución uniforme. ¿Sí? Sí, usted sabe que daba algunos ejemplos que estuve viendo, tomar en cuenta a veces el tema de domicilio, el tema de dónde se realizaron los hechos, analizar un montón de cosas, incluso a veces están mezclados diferentes ordenamientos jurídicos, es decir, de diferentes países obviamente, y decir, bueno, ¿cuál corresponde? A veces daba el ejemplo de personas con diferentes domicilios en países, casados, después divorciados en Argentina. Entonces, sí, bueno, ¿cuál derecho aplicás en todo eso? Es decir, hay muchas cosas a analizar, es muy amplio. Debe ser bastante complicado para el legislador una cosa así. Eso también hablaba, doctor, justamente siguiendo con la compañera, de todo lo que nombraba Adriana Dreisendorf sobre los presupuestos del derecho internacional privado, que siempre hablaba que había mucho tráfico externo, o sea, entra y salen personas, y también el problema es cuando surge algún problema dentro de las personas que entran y salen, que, como dijo usted, qué legislación se va a aplicar, y hablaba del pluralismo jurídico, del tráfico externo, como presupuestos del derecho internacional privado. Claro, Gonzalo y Roxana, eso también es, a ver, yo no sé si ustedes llegaron a entrar al aula virtual de la facultad. Creo que hay cargado un PowerPoint, ¿lo vieron? Sobre la ciencia. Yo no puedo entrar, no entré todavía. No, doctor. Sí, doctor, hay cargado un Bueno, poco. ingresen al aula y hay un Power, es para que les sirva de guía, ¿no? Porque es un poquito más lo que tiene el libro, pero fíjense que el título del Power nosotros lo encaramos desde la evolución y el dinamismo y el devenir que tiene la ciencia, ¿sí? Es una ciencia que empieza con una posición, a ver, muy disímil, depende de la concepción, por supuesto, depende de la percepción que tenga cada estado, de una situación social, económica, cultural y del panorama internacional también de cada estado, y que esto se va ensamblando. No sé si recordarán la clase anterior, yo hablé de la escuela flamenco holandesa que tiene una postura respecto del trato de las relaciones extranjeras, y de la escuela estatutaria italiana, de la escuela, si quieren, estatutaria francesa. Van a ver que es cierto, tiene puntos de partida distintos, ¿no? Estamos hablando del siglo XII, XIV y del siglo XVII, pero a lo que voy es que depende del contexto y del momento, es que los estados comienzan a abrir o a cerrar más sus fronteras. ¿Sí? En ese contexto, también cada estado da una solución, como explicaba Roxana, perdón, Gladys decía más temprano, el tráfico internacional, el tráfico externo, el tráfico entre particulares fuera de la frontera existió siempre. La manera en que se va a resolver eso es propia del derecho internacional privado. ¿Sí? Ahora, el derecho internacional privado puede brindar distintas soluciones, puede brindarnos una solución extremadamente territorialista, es decir, como lo hacían los holandeses, los Países Bajos, decían, no, a mí no me interesa el extranjero, no, yo voy a proteger mi derecho y en mi territorio se aplican mis reglas. También lo hicieron los señores feudales de la escuela francesa en el siglo XIII. Pero doctor, también decía, como decía Gonzalo, estos tráficos, ¿no es cierto?, de personas, por ejemplo, que dan, que estas relaciones, ¿no es cierto?, jurídicas, trajo como consecuencia regular las relaciones jurídicas y las situaciones que también dice que dan lugar al nacimiento de esta materia que es el derecho internacional privado, porque decía que
si todas las legislaciones del mundo legislaran de igual manera, tengan una única norma, decía, y me llamó mucho la atención eso, pero cada juez, ¿no es cierto?, puede interpretar esa misma norma de acuerdo a su visión, a su cultura, a su arraigo No nos territorial. no nos adelantemos tanto, después vamos a empezar a evaluar las características de la ciencia en concreto. Yo lo que le quiero decir es que, a ver, el tráfico internacional existe, ¿sí? No hay manera de frenar el tráfico internacional, no lo hacían los griegos, no lo vamos a hacer nosotros hoy que con Internet el tráfico se potencia, ¿sí? Y otros factores que han beneficiado el traslado o la comercialización de bienes y servicios, si se quiere, y también las relaciones personales a nivel mundial, a nivel global, ¿sí? Eso tiene relación con lo que dijo Gladys. Daisy de Clore daba el ejemplo que el derecho comercial en sí, a nivel internacional, hay una Unificación. claro, una unificación de las legislaciones, digamos. Claro. Lo que en realidad hay ya es un acuerdo tácito preexistente que hace que el derecho comercial tenga ciertas reglas, ciertos principios sobre los cuales se va a regir la relación. Está siempre en las relaciones comerciales, ¿no? Siempre el derecho comercial está imbuido de los principios de buena fe, ¿sí? El Por eso comercio lo que dice por sí, Gonzalo, de eso de la uniformidad del derecho comercial. Pero cuando se trata de la persona humana, como dijo mi compañera Rosana, o cuando se trata de matrimonio, de filiación, de sucesión, dice que es difícil lograr esta uniformidad. ¿Por qué? Porque a mayor personalismo hay mayor diversidad legislativa. sí, así dice Adriana, pero yo quiero a ver, así dice Adriana, es cierto, yo quiero que lo piensen, no que repitan. Yo quiero que Claro, entiendan. por ejemplo, yo digo, como dice Gonzalo, el crédito documentario, por ejemplo, hay una norma, una unificación, tanto para nosotros, Argentina, por ejemplo, como para China, ¿no es cierto? Pero si yo, Argentina, lo que yo entiendo, bueno, soy iraní, soy hombre, me caso, tengo varias mujeres, por ejemplo, no voy a tener esa misma legislación cuando se trata de personas si me vengo a Argentina. No es que, a ver, es Un cierto, ejemplo que yo entiendo, entonces le di el más, sí, por ejemplo. Sí, está bien también los ejemplos, pero lo que Racing de Clore pretende graficar es la idea de la unidad que hay, la uniformidad que hay en el comercio en general. Desde siempre, el comercio tuvo sus reglas y de hecho, todo lo que nosotros conocemos como la lex mercatoria es una ley que le preexiste al derecho comercial y que tiene connotaciones internacionales, son las prácticas del comercio internacional. Esto es preexistente, siempre hubo cierta unidad, cierta uniformidad porque el comercio está guiado por reglas y entre esas reglas, más allá que en el derecho civil también existe, está el principio de la buena fe. El principio de la buena fe significa que los comerciantes de por sí no quieren fallar a su palabra, no quieren fallar a su compañero en la fórmula negocial, no quieren fallar a su cocontratante porque ellos tienen que seguir trabajando. Entonces está esa idea de uniformidad, lo que no ocurre en relaciones personales, porque las relaciones personales dependen de por sí mucho de la religión, de una concepción de la cultura, de otros factores que inciden en la legislación. Nosotros tenemos una legislación del matrimonio basada en la monogamia, porque tenemos una fuente inmediata de la religión, mientras otros países, como da el ejemplo, tienen su sustento en otros principios, en otra cultura. De ahí que el carácter personalísimo sea más variado que el carácter comercial. Hay esa uniformidad. Ya vamos a llegar también a tocar
y a ver, por ejemplo, las dificultades que tenemos en materia de familia, en materia de matrimonio, en materia de sucesiones, sobre todo, ¿sí? Hay dos posturas muy marcadas. Pero yo quiero que entiendan en esta primera parte la impronta que tiene el derecho internacional privado. ¿Sí? Entendieron, por lo que veo, qué es lo que vamos a estudiar y qué problema significa la aplicación del derecho extranjero, entre comillas, como si fuera el único problema. ¿Sí? Eso es una posición, es decir, una concepción tradicional, si se quiere, del derecho internacional privado, que aparece ahí con Savigny cuando establece el concepto de sits o de asientos. Dice, ante la posibilidad de que se vinculen dos o más ordenamientos jurídicos, hay que aplicar el derecho donde la relación jurídica tenga su asiento. ¿Sí? Y parecería agotar en un principio el objeto del derecho internacional privado a este conflicto de competencia legislativa. ¿Sí? No sé si recuerdan, la clase pasada yo les pedí que, para terminar, leamos la primera parte del artículo 2594. ¿Sí? ¿Quiere que repita? No, no hace falta. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Que dice que las normas se aplicarán a situaciones vinculadas a dos o más ordenamientos jurídicos tradicionales, nacionales, perdón. Sí. ¿Sí? Sí. Esto nos adelanta, si se quiere, el eje desde la concepción clásica de los conflictos sobre los cuales el derecho internacional privado va a tener intervención. ¿Sí? En realidad, es la base, nuestra base. Pues nosotros partimos de esa concepción sobre el cual la ciencia va a elaborar las relaciones entre los sistemas jurídicos. ¿Cómo va a vincular nuestro ordenamiento jurídico con un ordenamiento jurídico extranjero? ¿Sí? Y piensa también en estos ordenamientos jurídicos como independientes, pero interdependientes a su vez. Son independientes porque emanan de un poder soberano de un Estado que tiene la facultad de dar reglas a una sociedad y enmarcarlas dentro de un territorio, pero también son interdependientes por la constante o por la fluidez de las relaciones jurídicas que se producen entre ellos. ¿Sí? No podemos obviar las normas del derecho extranjero y quedarnos solamente con las nuestras. Estamos en contacto permanente con otros ordenamientos jurídicos y entonces, en base a esa premisa, nos vemos obligados a considerarlo y a trabajar en conjunto. Entonces, esta crisis, cuando me refiero a crisis, es el movimiento constante del eje de la ciencia. ¿Sí? Nosotros empezamos con una posición muy clásica donde decimos el derecho internacional privado, el conjunto de normas que se encarga de resolver un conflicto legislativo. Punto. Pero ese conflicto legislativo va avanzando a medida que, a ver, no es a medida que ocurren los hechos. Es dinámico, doctor. ¿Cómo? Es dinámico. Exactamente. Porque van surgiendo situaciones que nunca aparecieron, por ejemplo. Pero tampoco surge cronológicamente. Muchas veces vuelve sobre sus pasos el derecho internacional privado y se agarra de acontecimientos anteriores. En algún momento Aldrico dijo que el juez tiene que aplicar el mejor derecho. Aldrico, estamos hablando del siglo XII. Esa concepción del mejor derecho lo receptó una teoría norteamericana de Covers, que vamos a trabajar más adelante, a mediados del siglo XIX. Y a partir de ahí elaboró un plexo flexible de normas para el derecho internacional privado que hoy tiene repercusiones en el Código Civil y Comercial. ¿Me entienden esto? ¿Sí? Es decir, no es lineal la evolución de la ciencia. Lo que sí tiene es un horizonte. ¿Tá?
En realidad se presenta la ciencia del derecho internacional privado si lo ven como un conflicto de competencias. ¿Se acuerdan de derecho procesal? ¿Algo de derecho procesal? Aquí Sí. me quiero... No competencia en un sentido técnico todavía, ¿sí? Pero cuando me refiero a un conflicto de competencias, sobre todo competencia legislativa, que vamos a poner como núcleo de la teoría general del derecho, entre comillas, como núcleo, me refiero a quién es de las legislaciones, de los ordenamientos jurídicos, quién es el competente, quién es el que tiene la aptitud para resolver el conflicto. Ese es el conflicto de competencia que se plantea en el derecho internacional privado, ¿sí? En principio. Lo digo así porque más adelante, cuando veamos reenvío, me gustaría que absorban este concepto. Entonces, este conflicto de competencia se presenta como consecuencia de la existencia de un vínculo, como dice el artículo 9. Ese vínculo es el que... ¿me escuchan? Se cortó un ratito. Sí, se cortó un poquito. Sí, sí, porque me apareció el cartel. Sí. Decía, que ese conflicto de competencia se presenta por la existencia de un vínculo o de un contacto con dos o más ordenamientos jurídicos. Ese vínculo es el que Savigny lo llamó SITS, ¿sí? Que es el que de alguna manera dirime en ese conflicto de competencias cuál es el ordenamiento jurídico más idóneo. Puedo decir más idóneo, como puedo decir el más justo, como puedo decir el más próximo, que el criterio para atribuir la competencia va a estar dado por las distintas situaciones que vamos a ver a lo largo de la teoría general. Pero, ya le digo, Albrinco llegó a dirigirse como el mejor derecho, ¿sí? No es ni el más próximo, ni el que tenga este contacto, ni el que tenga el otro, sino el mejor derecho, para resolver precisamente la cuestión que se plantea. Aclaro, cada Estado tiene su propio derecho internacional privado, ¿sí? Cada Estado tiene su propio capítulo dedicado a este conflicto de competencia legislativa, ¿sí? Por eso, en principio, el derecho internacional privado, esta concepción del derecho internacional privado, es derecho interno, no es derecho internacional. No sé si se entiende. Cada Estado dicta su propio capítulo de derecho internacional privado para los casos de tráfico externo privado, ¿sí? Cada Estado tiene sus propias reglas, sin perjuicio de que por esta soberanía luego los Estados puedan celebrar algunos convenios o algunos tratados, que hay un montón, y entonces también lo incorporamos como fuente de nuestro derecho, porque dentro de esa facultad el Estado puede resolver los conflictos internacionales, ya sea mediante el dictado de normas de derecho internacional privado en estas convenciones o tratados, o ya sea mediante el dictado o la elaboración, para ser más técnico, la elaboración de normas de derecho privado. Es decir, Argentina y Uruguay se pueden poner de acuerdo en la determinación de competencia, diciendo, bueno, para este caso se va a aplicar la ley del registro donde está inscrito el automotor. Para este caso, la responsabilidad se va a resolver de esta manera. Son dos formas distintas de solucionar el conflicto internacional. No sé si me siguen. Sí. Doctor, Uno, sería el artículo 2601. Habla de la ¿cómo? jurisdicción internacional. El artículo 2601 del Código Civil y Comercial habla de la jurisdicción internacional, que Sí, pero primero todavía no quiero debe llegar ahí. ser... Ah, bueno, disculpe. Estoy hablando sobre... No me estoy refiriendo a competencia en sentido técnico y en el sentido del derecho procesal. Me estoy refiriendo a competencia en la idoneidad para resolver un problema de índole internacional o transnacional.
¿sí? Ah, bueno. En principio, eso se presenta como una competencia legislativa. ¿Cuál de los dos ordenamientos jurídicos es el más idóneo para resolverlo? ¿Sí? En ese Sí. contexto, el derecho argentino y el derecho uruguayo tienen un capítulo que es dedicado a resolver los problemas de tráfico internacional. Pero el derecho argentino es interno y el derecho uruguayo es interno, en principio. Nosotros tenemos un capítulo en el libro sexto, el capítulo cuarto, que está dedicado al derecho internacional privado. ¿Sí? Uruguay también tendrá el suyo. Suiza tiene una ley de derecho internacional privado. ¿Entienden? Sí. En principio es interno. La manera en que cada Estado resuelve en los casos de derecho internacional, los casos de tráfico externo. ¿Sí? Pero además de esa potestad de los Estados de darse o de dictar normas de derecho internacional privado, también tienen la potestad de salir a celebrar tratados o convenciones con otras potencias extranjeras. Lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer mediante un convenio que resuelva la cuestión de fondo. Pueden decir, bueno, en caso de un accidente de tránsito, será responsable el que tenga la culpa, el titular del automotor, etcétera, etcétera, y dar todas las respuestas que daría un derecho de fondo. Lo hacen mediante un tratado. Pero también en ese tratado, en lugar de considerar la solución, pueden dictar normas que resuelvan la competencia. Si se produce un accidente entre un auto uruguayo y un auto argentino, se regula por la ley del lugar donde se encuentra inscrito el automotor, por la ley de registro, por ejemplo. Entonces, ese tratado también va a tener normas de derecho internacional privado, normas de conflicto o que resuelvan el conflicto legislativo de competencia. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, estos tratados, ya sean sobre normas de competencia o sobre normas de fondo, y digo de fondo entre comillas porque no lo quiero separar al derecho internacional privado de las normas de fondo, también son normas de fondo, integran el derecho, las fuentes del derecho internacional privado. ¿Sí? Y aún así, si el Estado no tuviera un capítulo, si algún Estado, supónganse, no ocurre porque hoy hay cierta tendencia, cierta inclinación a resolver en conjunto los problemas de tráfico internacional, pero si no tuviera, indirectamente te está diciendo que lo resuelve de manera territorialista. El derecho no puede desconocer una realidad. No va a ocurrir en algunos casos que el derecho extranjero prevea situaciones que no sean previstas por nuestro ordenamiento jurídico y habrá que armonizar esas soluciones. ¿Sí? Como ocurre para el hipotético caso de que el derecho extranjero no resuelva o no prevea la manera de resolver el conflicto de competencia legislativa. En ese caso nos está brindando de por sí una solución territorialista. Es decir, todos los estados tienen la manera interna de resolver el conflicto internacional. ¿Me entienden hasta acá? ¿Me siguen? ¿Sí? Sí, doctor. Gladys, ¿no me sigue? Sí, doctor, le seguimos. Doctor, seguimos. Estamos escuchando. Sí, Atento, entiende, doctor. atento. Entiende. Digo, Gracias. para no... Lo que sí se interfiere, queda congelado usted y no se lo escucha avanzar, nada. me gusta hacer toque que nos vayamos entendiendo. ¿Sí? Avisan Se le porque... corta mucho, doctor. Avísenme si se corta, chicos. A veces ¿Sí? se corta, doctor, porque todos tenemos encendidas las cámaras. Por eso. No sé cómo es. Dicen que no tienen nada que Sí, ver sí. eso, ¿eh? Estaban diciendo lo de sistema. No tiene nada que ver si uno Ah, tiene sí. encendidas las cámaras. Bueno, no importa. Ustedes Ah, si se corta me avisan y volvemos por lo menos
para ir entendiéndonos. ¿Sí? Sí. Bueno, yo les hablaba hoy de ese elemento, de ese vínculo que genera el conflicto de competencias. Para que haya un conflicto de competencias, tiene que ser llamado a intervenir otro ordenamiento jurídico al nuestro. ¿Sí? Ese elemento vinculante aparece con, primero, la preexistencia lógica que ya venimos hablando del tráfico externo de bienes, de servicios y el traslado de las personas, el traslado transfronterizo, si se quiere, de las relaciones personales. Siempre dentro del ámbito del derecho privado. Creo que esto ya hablamos, que el derecho privado se caracteriza por la extraterritorialidad, por la simple razón de que este está dirigido a la protección del interés particular y en principio no se encuentra delimitado en cuanto a sus efectos por límite territorial. Es decir, no necesariamente ese interés particular va a cambiar cuando pase o cuando transgreda, cuando se traslade de fronteras. El interés particular se va a mantener. Distinto ocurre en el derecho público, que en el derecho público sí, al intervenir algunos intereses colectivos, algunos intereses que le comprometen a toda la sociedad o a la soberanía propia de un Estado, sí su carácter es la territorialidad. Sin perjuicio que muchas veces estas normas sean incorporadas al derecho internacional privado, porque lo que sí se compromete en este caso son cuestiones colectivas o de la soberanía del Estado. Entonces, en principio, ese vínculo que permite el tráfico internacional o que nos convoca a resolver el ordenamiento jurídico competente, es relacionado o trabaja dentro de la esfera del derecho privado por la característica de la extraterritorialidad. Esta extraterritorialidad que ya descubrió digo entre comillas, ¿no? Lo dejó a la vista a Curcio con su glosa al Conctus Popus. Cuando hablamos de extraterritorialidad, nos referimos a el efecto que puede producir el derecho fuera de un territorio, ¿sí? Que el derecho no se haya encasillado o enclavado dentro de un territorio, no está sometido a una limitación territorial, ¿sí? Eso quiero decir con la extraterritorial. Es la posibilidad de aplicar o de que el derecho genere efectos o surta efectos fuera del territorio. Creo que también la clase pasada no recuerdo, porque por ahí me olvido las cosas que digo, pero suelo recordar el artículo 1 del Código de Vélez, que hoy no fue traducido al Código Civil y Comercial, a la unificación. No sé si recordarán, el artículo primero decía que las normas del presente código se aplicarán a todo el territorio de la República. ¿Sí? Hoy ese artículo no está redactado de la misma manera y tiene un ámbito de aplicación personal, ¿sí? Y prevé las excepciones de sacarlo del territorio. Es decir, doctor, no solamente... acá tengo el artículo, ¿lo puedo leer para mis compañeros? Vale. Dice, títulos preliminares, título 1 de las leyes. Artículo 1. Las leyes son obligatorias para todos los que habitan el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, domiciliados o transeúntes. Perdón. Ese es el artículo 1 del Código Civil de Vélez. De Vélez, este. Claro. Ajá. Hoy en día estoy buscando a ver dónde está el ámbito subjetivo. Dice, las leyes son obligatorias para todo lo que dicen, son ciudadanos extranjeros, residentes domiciliados, sin perjuicio de lo dispuesto por leyes especiales. Y la redacción cambia y ya el derecho no solo
no tiene una limitación estrictamente territorial, sino que además prevé, primero, la hipótesis o la posibilidad de aplicar derecho argentino fuera de nuestro territorio y después la posibilidad de aplicar derecho extranjero dentro del territorio argentino, ¿sí? Ese es el concepto de la extraterritorialidad que nos enseña la curso. Les decía, entonces, ese es un concepto, o esa es la idea básica del derecho internacional privado clásico, tradicional, el de Savigny. Pero las relaciones jurídicas van aumentando en su número y van aumentando en su complejidad. Precisamente, esta complejidad nos ha obligado, y lo seguirá haciendo seguramente, a revisar constantemente cuáles son las reglas del juego y pone en crisis esta concepción tradicionalista que viene sufriendo, y lo más probable es que vaya a sufrir varias variaciones que hoy nos ponen en otro escenario. ¿Sí? Yo les decía, es difícil seguir un orden cronológico. Yo sí creo que en el PowerPoint pongo algunos acontecimientos cronológicamente ordenados que van a incidir en la materia, que van a incidir en la ciencia, y siempre comienzo por la glosa de Curcio que vimos la clase pasada. Pero van a encontrar otros antecedentes, ¿sí? Van a encontrar el Ius Gentium romano, van a encontrar el Ius Gentium griego, van a encontrar las convenciones de los griegos, la manera en que los romanos también resolvían su derecho. Procesalmente hablando también van a encontrar antecedentes. La glosa de Curcio es la primera que plantea, pone el eje no sobre la relación jurídica, sino sobre la ley y traslada el conflicto del derecho internacional privado a las competencias legislativas, ¿sí? Sin perjuicio de que ese conflicto de Curcio hoy se traslada de nuevo al derecho procedimental. Es alguna de las variaciones o de los nuevos escenarios que presenta el derecho internacional privado como ciencia, ¿sí? Digo que ese es un montón de factores, un montón de vertientes que incidió de alguna manera en los cambios de estas perspectivas. Nuestro Código Civil hoy, el Código Civil y Comercial, es prueba viviente de que esos acontecimientos no tienen un orden cronológico en la manera de incidir. Muchas de las herramientas que nosotros vamos a estudiar en la teoría general son preexistentes a la reforma del año 69. Sin embargo, el Código Civil y Comercial recién prevé un capítulo dedicado al derecho internacional privado con la reforma y la unificación en el año 2015. Para que vean cómo esperamos, por así decirlo, que se amolde o que se acomode muchas de estas herramientas. Desde mediados del siglo XIX, ya se viene trabajando con el derecho internacional privado como ciencia. A mediados del siglo XX se comienza con una suerte de codificación o de sistematización del derecho internacional privado, y nosotros empezamos en el siglo 50 años más tarde a darle una forma al derecho internacional privado. Cuando explicábamos, creo que también se lo dije en la clase anterior, cuando explicábamos antes, o si buscan en el Código Civil de Vélez, derecho internacional privado, van a encontrar un montón de normas dispersas y muchas veces lagunas respecto de cómo resolver muchas contradicciones que estas normas dispersas generan, ¿sí? Decía, entonces, de hecho, Goldsmith, Bogiano, autores por ahí más de la década de los 80, ahí en el medio, entre mediados del siglo XX y la reforma y la unificación, todavía separan al derecho privado del derecho público. Con esta misma tendencia de querer separar lo territorial de lo extraterritorial, como lo hacían la escuela, los posglosadores, la escuela estatutaria italiana, que hablaba de estatutos favorables y desfavorables. Lo mismo hacían Bogiano y Goldsmith
hace 30 años. ¿Sí? Separar el derecho público no puede, no debe incidir en el derecho internacional privado porque se van a entorpecer las relaciones jurídicas, el comercio internacional. Sin embargo, hoy buscan compatibilizar estas normas para llegar a una solución adaptable. ¿Sí? No solamente en cuanto a la solución en particular, sino también una solución global, la incorporación de los tratados sobre derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, van dando también cierta humanización, explica Adriana Dreisen de Clor, a las relaciones jurídicas. Y no podemos comprender, más allá de que se trate de una relación comercial, no podemos comprenderla fuera de este contexto. Entonces, toda aquella norma de derecho público va, si se quiere, enmarcando las relaciones de derecho privado y tienen que trabajar de la mano con el derecho privado. No podemos hoy escindirlas. ¿Sí? Todas estas son vertientes o cuestiones que van subiéndose al escenario del derecho internacional privado, ¿sí? Y nos presentan un nuevo horizonte. ¿Sí? Nos dicen hacia dónde tenemos que ir. Es muy difícil poder establecer a ciencia cierta cuáles son las reglas en este nuevo horizonte. Lo que sí nos puede marcar es este camino. ¿Sí? Nos pueden marcar cuáles son los principios, cuáles son las reglas que van a guiar el camino sin poder darnos con exactitud las normas estrictas de derecho internacional. No sé si hasta acá me entienden. Sí, doctor. O sea ¿Sí? que en consecuencia, doctor, o para decir que lo que esta parte de la ciencia, o sea, este derecho o esta rama del derecho, lo que aspira es reglamentar todas aquellas jurídicamente situaciones, el tráfico externo, es decir, que toda aquella que estos elementos que dijo mi compañero Gonzalo, que no se realizan en una misma esfera de un Estado. O sea, no entorpecer el camino o estos vericuetos que tiene las normas internacionales, por ejemplo, sea de cualquier situación jurídica. Claro, perdón. Sí, ¿Entendió lo que le quise decir? El objeto es regular. Por supuesto que regular es para el hipotético caso de que haya problemas, ¿no? Regular las relaciones jurídicas que trascienden una frontera. Las relaciones jurídicas particulares, las relaciones jurídicas del derecho, dentro del ámbito del derecho privado, sin separarlo del derecho público, de las normas del derecho público que, en cierta manera, abrigan, abrazan los intereses particulares. No podemos hoy hablar, el derecho al consumidor es un claro ejemplo de ello. ¿Sí? No podemos entender las relaciones de derecho al consumidor sin encasillarlas dentro del derecho público, dentro de la humanización de las relaciones civiles y de las relaciones comerciales. ¿Sí? El objeto es claro: relaciones que contactan dos o más ordenamientos jurídicos, relaciones de tráfico externo. Ahora, el modo de abordar es lo que cambió. En un principio hablábamos en una posición tradicional, una posición clásica, de que el conflicto es meramente de competencia, es decir, el derecho internacional privado aparecía o se limitaba a la selección del derecho más idóneo, entre comillas, del derecho más justo, y agotaba ahí su función, dejando, digamos, en manos de aquel derecho elegido la solución del caso. ¿Sí? Hoy, ese panorama es el que viró, tiene un cambio radical, tiene un cambio, tampoco es que cambió y apunta hacia otro lado, sino que se sumaron una serie de factores, de vertientes, de concepciones distintas que nos dicen que el derecho internacional privado en realidad tiene que dar una verdadera solución al conflicto de tráfico externo.
Y en esa verdadera solución o solución integral, que es uno de los principios que guían el horizonte al que apuntamos, tienen incidencia los tratados de derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, tienen incidencia muchas veces la colaboración de los distintos estados en cuanto a sus autoridades, en el contenido de la materia, no limitarnos estrictamente al conflicto de competencia legislativa con el que yo empecé la clase. No sé si se entiende. ¿Ah? Yo entonces, a ver, por ahí me voy un poquito por las ramas, chicos, pero quiero que apunten como en esta clase, en la primera unidad, quiero que puedan determinar el escenario de la ciencia hoy. Porque el escenario de la ciencia, estos principios, estas guías son las que nos van a dar las herramientas para la solución de los problemas de derecho internacional privado. Sí, pues si no sería muy simple decir, hacer normas particulares, normas muy específicas que digan, para las sucesiones se aplica la ley del último homicidio del causante, para los contratos, para la forma del contrato se aplica la ley del lugar donde fue celebrado, para los efectos se aplica la ley del lugar donde tienen que cumplirse las obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Voy haciendo para cada materia una selección del que yo entiendo cuál es el más idóneo, pero no se agota ahí. El derecho internacional privado tiene como función de brindar una solución integral. No podemos dar esa solución solamente desde una perspectiva formalista o instrumental, ¿sí? Tenemos que ser un poquito más profundos y agotar la temática para que los intereses particulares que pretenden proteger el derecho internacional privado realmente se encuentren tutelados, ¿sí? Para eso sí, como decían ustedes más temprano, es necesario, pues son presupuestos básicos, en primer lugar la existencia del tráfico internacional, el tráfico externo de bienes, de servicios, de personas que se trasladen y que se han multiplicado de manera exponencial por la facilitación hoy de los medios de comunicación, por la globalización, por Internet, por la mejora que hay en las tecnologías, ¿sí? Y además de que esas relaciones sean dentro del ámbito del derecho privado por la extraterritorialidad, ¿sí? También es un presupuesto necesario la diversidad legislativa o pluralidad legislativa. Creo que decía Gladys o Roxana hoy más temprano, sobre que cada estado tiene su manera de regular el ordenamiento, su propio capítulo de derecho internacional privado, sus propios capítulos de derecho privado, y aún así, si encontramos identidad en los ordenamientos jurídicos, la manera en que se va a interpretar también difiere, porque los jueces brasileños no solamente difieren en cuanto a la manera que se va a interpretar, sino en cuanto a la manera de leerlo, porque el lenguaje también cambia, cambian las costumbres. Es muy difícil encontrar un único derecho internacional privado. Pero hoy cuando yo le hablaba de la guía o del horizonte, sin embargo el derecho internacional privado busca una solución uniforme y tropieza o queda, digamos, en el mismo círculo, porque en esa búsqueda de una solución uniforme prevé herramientas flexibles que permiten llegar a soluciones disímiles. Una misma persona no va a interpretar las cuestiones de la misma manera. Es decir, dos personas no van a encontrar las cuestiones de la misma manera. ¿Se entiende hasta acá? Pero ahí van a incidir a muchos elementos, como les decía hoy yo temprano, de acuerdo a su cultura, a su raza, a su tierra, a su idioma, a su religión. Precisamente esa es la diversidad a la que se refiere Savigny. Ya sabemos que jurídicamente los ordenamientos jurídicamente los distintos sistemas son heterogéneos, son distintos, pero además la diversidad de la que habla Savigny
está en cuanto a su cultura, en cuanto a su sociedad, en cuanto a su economía, en cuanto a su clima, perdón, en cuanto a su idioma. Hay diversidad. Porque es muy fácil comprender al extranjero cuando se enmarca dentro de, o cuando existen muchas similitudes. Lo difícil es comprenderlo cuando realmente es distinto a nosotros. ¿Sí? Con la glosa de Curcio no había derecho internacional privado porque la posibilidad de aplicar el derecho extranjero se limitaba al poder central o al poder único de la Santa Iglesia Católica. Todo lo demás era enemigo y no se reconocía esta posibilidad o esta hipótesis. Cuando me refiero a esta posibilidad o hipótesis, digo aplicar el derecho extranjero o analizar el derecho extranjero, porque el derecho internacional privado no solo significa, o no significa inmediatamente aplicar el derecho extranjero, sino hacer el análisis de la posibilidad de aplicarlo. ¿Sí? Recién, Savigny, cuando hace el sistema de derecho romano actual en su obra, relata una comunidad internacional que es acontecimientos históricos que hacen que el mundo se divida prácticamente en dos. Y ese mundo dividido en dos se ve obligado... ¿Y se cortó? Sí, doctor, se cortó. Ese No sé mundo... si usted no escucha a nosotros. Ahí Se cortó, pero volvió, ¿no? Sí. A ese mundo dividido en dos le pesa la obligación de reconocer esas diferencias. Esa es la diversidad, más allá de las diferencias orgánicas que haya en cada estado, las diferencias legislativas que haya en cada estado. La diversidad está en reconocer al distinto que tiene sus propias reglas. Y ese es el primer principio del derecho internacional privado, el respeto por el elemento extranjero. Parte de esa idea, Savigny, y hoy hablamos de que el derecho internacional privado tiene por objetivo la búsqueda de una solución integral. No se agota solamente con aquel respeto del derecho internacional privado. Tiene que poner una actividad positiva, una conducta proactiva en la solución. No es solamente decir, bueno, en este caso se aplica derecho brasilero, se lava las manos el derecho internacional privado y viene el derecho matrimonial brasilero a resolver la cuestión. No, traer el derecho extranjero tiene problemas que también son objeto de nuestra ciencia. No podemos decir solamente, como decía, se aplica derecho brasilero y me voy. No, ¿cómo se aplica el derecho brasilero? ¿Cómo lo entiendo? ¿Cuánto del derecho brasilero? ¿Qué parte del derecho brasilero? ¿Cómo se interpreta el derecho brasilero? ¿Qué pasa si hay una norma del derecho brasilero que es contraria a mi derecho? Son todos problemas que vamos a ver dentro de la teoría general. ¿Sí? Es decir, esa función del derecho internacional privado clásica tiene, o instrumental, gira hacia un derecho facilitador de soluciones. Con otra mecánica, tiene una mecánica basada en normas de competencia, normas de conflicto, que vamos a ver más adelante, pero con una misma finalidad, que la solución que brinde sea no solamente íntegra, completa, sino además que sea eficaz. Entonces, al proponer una solución que sea, porque es lógico, nadie puede plantear desarrollar todo un proceso judicial, todo un proceso de resolución de conflictos para que esa sentencia no tenga ninguna aplicación práctica. Entonces, aparece esta nueva problemática, es decir, la sentencia tiene que además ser aplicada y se tiene que poder hacer cumplir. ¿Y quién puede hacer cumplir? El Estado. Tengo que acudir, más allá de los intereses particulares, que son los que están protegidos, el Estado es el que permite el ejercicio o la aplicación del derecho subjetivo reclamado, mediante el uso coactivo o la imposición coactiva de sus normas. Entonces tengo que recurrir a la armonización, a la asistencia, a la coordinación
tanto jurisdiccional como procesal, ya vamos a ver esta distinción más adelante, para que la sentencia sea eficaz. Entonces tenemos respeto por el elemento extranjero, tenemos la solución integral y la solución eficaz, la eficacia de la sentencia. Son las guías de nuestro derecho internacional privado. ¿Se entiende esto? Sí, doctor. Hoy usted decía, ¿me escucha usted a mí? Sí, sí, te escucho. Bueno, hoy usted decía que el derecho internacional, el objeto de esta ciencia es regular las relaciones jurídicos privadas. ¿Qué es lo que se caracteriza, ¿no es cierto?, con elementos que se representa a la actitud, a la comprensión y al respeto de los derechos de estas comunidades o de personas, y esa actitud de respeto se va a encontrar, ¿no es cierto?, con la aplicación de un derecho extranjero. Si yo, en mi norma, por ejemplo, como usted decía, en la normativa brasilera, por ejemplo, si yo, como juez, no encuentro, ¿no es cierto?, brindarle una solución integral, había dicho usted. Si yo no encuentro dentro de... Se cortó ahí. Si yo no encuentro esta solución integral para la aplicación de mi derecho o de mi norma interna, tengo que buscar en otras normas que dinamiza al propio derecho internacional o derecho extranjero. ¿Me entiende lo que le quiero preguntar? Es una pregunta. Sí, también, si la solución no se encuentra en un solo ordenamiento jurídico, podemos recurrir al ordenamiento, a completarlo con el ordenamiento jurídico propio. El juez tiene, no sé si recordarán de civil, parte general, civil 1, el juez tiene la función de aplicar la ley, interpretar la ley cuando tiene conceptos oscuros e integrar la ley. Estas funciones también son propias del derecho internacional privado, cuando el objeto es una relación de tráfico externo. Pero además de estas funciones, que es lo que yo me refiero con la búsqueda de la solución integral, el juez tiene que adaptar la ley, tiene que armonizar la ley, porque tiene que complementar el juego del ordenamiento jurídico propio con el ordenamiento jurídico extranjero. Eso es buscar una solución integral. ¿Sí? El juez le tiene que traer al justiciable una respuesta al problema. Y la respuesta al problema no se agota con la selección del derecho competente para resolver su conflicto, sino con la solución de fondo. No es un derecho meramente instrumental el derecho internacional privado. ¿Sí? Es un derecho facilitador de respuesta, dice Adriana Dreising de Clor. No solamente respecto de los problemas que trae aparejado la aplicación del derecho extranjero. Ya le digo, yo tengo que aplicar derecho brasilero, tengo que saber cómo voy a aplicar el derecho brasilero, en qué calidad lo voy a hacer, en qué cantidad, cuál derecho brasilero, qué parte de todo el derecho brasilero voy a aplicar. Sino que además tengo que saber si ese derecho brasilero, por ejemplo, tengo que declarar un divorcio en la Argentina de un matrimonio brasilero, si yo mi sentencia la voy a poder inscribir en el registro brasilero. Entonces tengo que coordinar con las autoridades brasileras para que mi sentencia también tenga el mismo efecto de extraterritorialidad que su derecho. Y ahí viene un trabajo en conjunto de los distintos estados. No solamente en el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera, sino también en normas que permitan la colaboración judicial. ¿Sí? ¿Puede repetir, doctor, porque se cortó? ¿Qué fue lo último que me escuchaste? Cuando estaba hablando de las normas, ahí se cortó. Vuelvo. Les decía que el derecho internacional privado no se agota con la selección del derecho aplicable. No solamente dice, vamos a aplicar derecho brasileño, sino que además
tiene que resolver los problemas que trae el derecho brasileño. Como ejemplo, ¿no? Tiene que saber en qué calidad lo voy a aplicar, si tiene que ser alegado por las partes, no tiene que ser alegado por las partes, qué cantidad, qué porción del derecho brasileño voy a aplicar, cómo voy a interpretar, tengo que recurrir a la jurisprudencia brasilera, al diccionario jurídico del derecho brasileño para poder darle forma a eso. Tengo que traerle una solución completa de fondo, pero además de esa solución completa de fondo, también esa sentencia o esa solución tiene que ser práctica. Tengo que poder llevarlo a la realidad. Tengo que poder pedirle al Estado brasileño el auxilio para que se haga cumplir o para que reconozca mi autoridad en ese caso. Entonces esto implica el esfuerzo en conjunto de los distintos países, de los distintos estados, para dar una solución integral, como dice Cintia, y práctica y eficaz. Que el divorcio de un matrimonio, el divorcio argentino de un matrimonio celebrado en el Brasil puede ser inscrito en el registro de las personas brasileñas, de Santa Catalina, no sé cómo se estará dividida la jurisdicción real. Y para eso hay que coordinar esfuerzos, no solamente en el reconocimiento y la ejecución de la sentencia, sino también en el modo de colaborar, porque en muchos casos estas relaciones jurídicas se van desarrollando en distintos ordenamientos jurídicos. Entonces hay que colaborar, prestar auxilio, prestar asistencia, prestar colaboración con todo el proceso internacional. De hecho, este es el nuevo eje del derecho internacional privado. Aquella posición clásica en la que empezamos a entender, a comprender la materia, va quedando como ya soldada y vamos a ir viendo, o vamos a ir trabajando con estos nuevos problemas, con estos nuevos conflictos, que es la colaboración judicial. ¿Sí? La gran mayoría de las últimas convenciones o tratados internacionales refieren al modo de colaborar procesalmente. Eje que se presenta en la ciencia del derecho internacional privado. ¿Sí? Entonces, le decía, si vieron, estamos trabajando ya un poquito con cuál es la función, cuáles son los presupuestos del derecho internacional privado, el objeto ya lo vimos, decía, son las relaciones o situaciones, decía hoy más temprano Gladys, relaciones o situaciones jurídico-privadas de tráfico externo que contacten dos o más ordenamientos jurídicos nacionales. ¿Sí? Estas relaciones se producen porque uno de sus elementos, ya sea teniendo en cuenta los aspectos de los sujetos, del objeto o del acto en sí mismo, vamos a ver elementos personales, reales, conductistas o voluntarios, respectivamente, tiene su sede en un ordenamiento jurídico distinto al nuestro. Que tenga su sede hace que ese elemento no sea cualquier elemento. A ver, un chino que le venda naranja en la esquina de su casa no hace que el caso sea internacional. No cualquier elemento internacional hace que el caso sea internacional. ¿Sí? Tiene que tratarse de un contacto jurídicamente relevante. Algunos hablan de un contacto objetivamente relevante. Bogiano hace referencia en los contratos internacionales a un contacto económicamente relevante. ¿Sí? Que sea jurídicamente relevante significa que está inserto en el derecho internacional privado como potencial para cuestionar la competencia del propio ordenamiento. ¿Entienden? Es decir, ese elemento está considerado en el ordenamiento jurídico, en el capítulo de Derecho Internacional Privado, como suficiente para cuestionar la competencia de ese ordenamiento jurídico. Lo que abre la posibilidad del análisis, no necesariamente la aplicación, sino del análisis del derecho extranjero. Porque, como le decía hoy, el derecho internacional privado es derecho interno. Cada juez aplica su derecho internacional privado. Y en su derecho internacional privado va a buscar cuál es el contacto relevante.
¿Cuál es el contacto jurídicamente relevante? Para decir, no es el ordenamiento jurídico argentino con el que tengo que resolver este problema. ¿Se entiende? Es otro. Tengo que analizar el otro ordenamiento jurídico. Tengo que analizar el derecho brasilero. Tengo que analizar las normas del derecho inglés. Tengo que analizar los tratados internacionales que celebramos con tal potencia extranjera. ¿Sí? A partir de ahí, se cuestiona la competencia del ordenamiento jurídico argentino y se abre este abanico de ver qué solución le brindo a este caso. ¿Sí? Ya Goldsmith define los casos internacionales como absolutamente internacionales o relativamente internacionales según el momento en que este contacto jurídico relevante aparece. Doctor, disculpe, le hago una consulta. Perdón, Carlos, te escucho muy bajo. ¿Puedo repetir o escribir? Hola. Quería hacer una consulta, no sé si me escucha mejor. Ahí te escucho mejor. Sí. Decime. No te escucho, Carlos. ¿Será que podés escribir? Debe ser... Bueno, Perdón, ya Carlos. le escribo. Es problema con la actividad del compañero igual por supuesto. Claro, sí, al compañero nomás no se le escucha. Carlos, ¿podés escribir en el chat? ¿Qué es lo que no te quedó claro? ¿Por dónde vuelvo? Jurídicamente relevante, ahí está Carlos. Jurídicamente relevante es para el ordenamiento jurídico. Por eso hablamos de jurídicamente relevante. Es el ordenamiento el que lo considera relevante. Es el derecho argentino el que dice es relevante la nacionalidad, es relevante el domicilio en este aspecto, es relevante el lugar donde se cumple, es relevante el lugar donde se celebra, es relevante el lugar donde está ubicado. El ordenamiento jurídico lo que hace es decir, en este caso, por tal situación, no soy competente. ¿Me entiende? No tienen que acudir al derecho argentino para resolver la sucesión de un causante con último domicilio en el Brasil, aunque la nacionalidad sea argentino. Tenía su último domicilio en el Brasil, es el contacto domicilio jurídicamente relevante en esta materia. No es para los dos países. Sí, cuando hagamos referencia a la eficacia de la sentencia, tiene que haber ese contacto que confiera además o que atribuya competencia jurisdiccional. Ya lo vamos a trabajar con eso más adelante. Ahí sí tiene que haber una coordinación de los dos países para poder cerrar un ciclo. Pero en lo que O sea respecta que para cada situación, yo por ejemplo un juez, para aplicar el ejemplo que usted dio, brasileros casados y vienen a Argentina. Ese juez puede decir, cuando dice jurídicamente relevante, cada juez dice, bueno, yo no soy competente para esta ciudad, para esta situación. Una Entonces, cosa es la competencia jurisdiccional y otra es la competencia legislativa. ¿Sí? No quiero entrar, para no confundirlos todavía, en la competencia jurisdiccional, sino estoy hablando de la competencia legislativa. En general, un juez argentino que asume esa competencia jurisdiccional, que asume el entendimiento de un caso, va a ir a su propio derecho internacional privado. Va a encontrar un elemento que el ordenamiento jurídico argentino, que el derecho internacional privado argentino diga, este caso tiene contacto relevante con otro ordenamiento jurídico. ¿Entiende? Y ahí va a ser la conexión. Porque, por eso digo, jurídicamente relevante significa que el ordenamiento jurídico es el que considera relevante
como potencial competente, como potencial derecho más idóneo para resolver el conflicto. No cualquier elemento es suficiente para hacer el contacto internacional. Doctor, perdón, es como usted decía, que dio el ejemplo de lo que es la nacionalidad y el domicilio. Ahí el ordenamiento es el que determina cuál es el elemento que, digamos, tiene más, no sé si decirle peso, pero es el que corresponde. En ese caso, por decir ese ejemplo, el domicilio. Es decir, en ese caso se aplica domicilio, no nacionalidad. No es porque sea un elemento que uno tiene más importancia que el otro. En este caso se determina con el domicilio, no con la nacionalidad. Exactamente. La solución siempre es al caso concreto. En el caso concreto, el juez va a ir a su derecho internacional privado, al propio, y va a decir, bueno, evidentemente mi ordenamiento jurídico no se considera competente en este caso. Me está mandando, me está reenviando a otro ordenamiento jurídico. Que es el que, ¿por qué? Porque tiene un contacto en este aspecto que considera aplicable a otro derecho, y no el mío. No es competente el derecho argentino, es competente el derecho X. Brasilero, en ese caso, claro. ¿Por qué? En este caso por el domicilio, en otro caso por el lugar de cumplimiento de las obligaciones, en otro caso será por el lugar donde se encuentren situados los bienes. Todo esto vamos a ir trabajando primero con los criterios generales y después en la parte especial. Pero eso hace que el contacto sea jurídicamente relevante. No cualquier contacto hace que el derecho internacional privado intervenga. ¿Sí? Ya le digo, un chino que vende frutas en la esquina de su casa, aunque las manzanas sean chilenas, no lo hace internacional. ¿Sí? Ahora, sí lo hace internacional el contrato de importación de manzanas. O si el chino tiene su domicilio en China y tiene que mandar las manzanas a la Argentina. Ahí sí el contacto es internacional, porque el ordenamiento jurídico considera relevante el domicilio de las dos partes. ¿Sí? Por supuesto que después se hace el juicio y se condena al chino a la entrega de determinada cantidad de manzana o a la reparación por el gasto o daños y perjuicios ocasionados en la falta de entrega o en el incumplimiento. Y esto hay que ejecutarlo en China, porque el chino tiene sus bienes allá, entonces hay que coordinar con las autoridades chinas para que la sentencia argentina sea reconocida en China. Entonces no es solamente si bueno, es el derecho chino el que lo resuelve, porque soy un juez argentino. Bueno, resuelvo la sentencia con el derecho chino, pero no sé cómo me harán para entender, ¿no? Pero tengo que mandar la sentencia a China. Sí, hay una manera, ya vamos a ver, el reconocimiento de ejecución tiene un procedimiento, pero una vez que tengo la sentencia, la tengo que mandar a China para que poder cobrarle al chino esa responsabilidad. ¿Sí? Ahora en un segundito. Me pregunta Juan, ya estoy con tu pregunta, Cintia. Me pregunta Juan, ¿qué pasa si al presentarse las partes han elegido el derecho aplicable a su caso? Y es una de las hipótesis. Uno de los contactos, que no en todos los casos está permitido, es la elección del derecho aplicable. No nos adelantemos, Juan, que eso es ejercicio de la autonomía de la voluntad. Si las partes eligen entre el derecho chino y el derecho argentino para resolver un contrato de importación de manzanas, hay que priorizar, ¿no es cierto?, la elección que han hecho las partes. El juez argentino o el juez chino, el que le toque el caso, porque así como eligen el derecho, pueden elegir el juez. Perdón, cuando me escriben me cuelgo un poquitito. Cuando las partes eligen, en principio el juez tiene que respetar la elección. ¿Sí? Siempre y cuando no haya comprometido otros intereses. Ya vamos a trabajar con la autonomía de la voluntad. Cintia, me pregunta... ¿Puedes repetirme la pregunta, Cintia? Que no la estoy... Hola, doctor. Sí.
Sí, era así, lo entendí bien, sí, cuando habla de competencia jurisdiccional o competencia legislativa, cuando dice competencia legislativa se refiere al ordenamiento que se va a aplicar, y cuando habla de jurisdiccional se refiere en realidad al juez que va a aplicar Exactamente, en porque qué jurisdicción. el derecho internacional privado tiene tres ejes. La competencia, el conflicto legislativo, cuál es la ley competente, el conflicto jurisdiccional, quién es la autoridad competente, y por último el reconocimiento y la ejecución de sentencia. Y dentro, Bien. si se quiere, de estos aspectos que son procesales, jurisdicción y sentencia son procesales, son términos procesales, también tenemos que estudiar el proceso internacional, lo que hace la colaboración, auxilio y asistencia judicial externa. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Este último paréntesis es, a mi entender hoy, el eje de las últimas convenciones internacionales. Lo que traslada el conflicto legislativo que vimos en primer término a este último, es decir, toda la atención del derecho internacional privado hoy, sin abandonar, por supuesto, la posición tradicional, a resolver estos problemas de colaboración internacional. ¿Sí? A ver, el memorándum con Irán, más allá de que no sea estrictamente privado, el memorándum con Irán no es otra cosa. ¿Sí? Vamos a ver un montón. Dije el memorándum con Irán porque me imagino que todos estarán un poquito al tanto de qué se trata, ¿no? En cuanto a los caracteres del derecho internacional privado, es autónomo, como ciencia, legislativamente también es autónomo, tiene autonomía didáctica porque la vemos por separado, como ciencia porque tiene un objeto, que son las relaciones de tráfico externo de bienes y servicios y las relaciones personales o familiares transfronterizas. Tiene un método, en realidad tiene un mecanismo plurimetodológico que vamos a trabajar la clase que viene, en particular con el método indirecto, que precisamente se dirige a la resolución del conflicto de competencias. ¿Sí? Y tiene principios. Mucho hablamos en esta clase del respeto por el elemento extranjero, de la solución integral, de la solución eficaz. ¿Sí? Reviste el carácter de estatalidad en principio, porque hoy Juan me hizo una pregunta muy, muy acertada que no me quiero meter de lleno porque el derecho privado nace de la elección de las partes. De la elección de las partes de su propio derecho, de la creación de la autonomía de la voluntad. Ya vamos a trabajar con eso, pero esa autonomía de la voluntad también está resguardada por la estatalidad, porque el Estado le da entidad a esa creación, a esa autonomía. ¿Sí? Pero cada Estado tiene su propio derecho, entonces al tener cada Estado su propio derecho, esto hace que también sea exclusivo. El juez argentino aplica derecho primero, aplica derecho internacional privado argentino y después aplicará el derecho de otro. El juez brasilero primero aplica derecho internacional privado brasilero, después se aplicará el del otro. ¿Sí? Puede ser que coincida cuando el derecho aplicable, el derecho internacional privado aplicable, sea un tratado internacional, pero lo es porque forma parte del derecho interno. ¿Sí? Ya Usted, estoy con doctor, poco. decía que cuando se refería a uno de los caracteres que había dicho un compañerito cuando habla, de la estatalidad, eso quiere decir que cada estado, o de cada país, no importa ese, tiene su propio derecho, Claro. ya sea de forma autónoma, su propio derecho de manera autónoma, y que le da libre el resguardo, para decir, o protección del Estado para cada individuo o grupo de comunidades.
como dijo Juan hoy, o no me acuerdo quién dijo, de que puede solicitar la autonomía de la voluntad, ¿no es cierto?, en la aplicación de una ley en el caso concreto, por ejemplo. Por eso, en principio, cada estado dicta sus reglas para todo su territorio, ¿sí? Esto va a ser la estatalidad, y dentro de esas reglas también dicta normas de derecho internacional privado. Esa es la estatalidad. Por eso yo les decía hoy, el derecho internacional privado es derecho interno. Sin perjuicio, ahí dice Juan, de que las partes puedan también elegir o crear el propio derecho. Pero eso es en la medida en que el Estado le reconoce. Ahí vamos a entrar en un problema de índole filosófica. Si el Estado le reconoce la facultad a las partes de autodeterminarse, que es la autonomía de la voluntad, o en realidad las partes delegan en el Estado la facultad de darles una determinación legislativa, un marco legislativo, ¿sí? Ya vamos a trabajar con la autonomía de la voluntad. Sí que Juan, tu respuesta en realidad queda abierta a una posición filosófica. ¿La autonomía de la voluntad le precede al Estado o el Estado es el que reconoce la autonomía de la voluntad? No sé si se entiende normativamente, se ha puesto en tela de juicio en algunos casos, por ejemplo, los tratados de Montevideo, hay algunos que hasta rechazan la existencia de la autonomía de la voluntad en materia de derecho internacional. ¿Ah? Por ejemplo, no entendí, por ejemplo, cuando habla, uno de dentro de los caracteres está el carácter de relatividad. Dice Sí. que tiene un doble significativo aplicado. No le entendí eso. ¿Por qué un doble significado? ¿Es un ida y vuelta de cada norma? Primero que es relativo porque cada Estado tiene su propio derecho. Pero así como tiene su propio derecho, también tiene sus propias interpretaciones. Dentro de un mismo Estado, dos jueces pueden fallar de manera distinta. Porque hay un carácter que falta ahí, en Adriana Dreising de Clor, que es inescindible de la ciencia, que es la imprevisibilidad. Como el legislador no puede prever de antemano, deja abierta la interpretación, que es la cuarta función del juez, que yo le decía, la adaptación. Deja abierta la posibilidad al juez de maniobrar, no le ata tanto las manos, entonces una misma cuestión puede ser interpretada de distintas maneras. Eso es la relatividad. En el libro de Dreising de Clore habla del forum shopping, ¿puede ser? En la Sí. parte de la relatividad. ¿De la relatividad? Sí, el carácter de relatividad. Claro, el forum shopping lo inserta ahí porque precisamente cuando cada juez falla distinto, cada juez falla de acuerdo a su ordenamiento jurídico porque es distinto y porque cada uno tendrá su interpretación, las partes pueden elegir el derecho aplicable de esta manera. Sí. No significa que esté mal. No vean al forum shopping como algo negativo. El forum shopping es negativo cuando lo que pretende es evadir una consecuencia inmediata e indeclinable. Un shopping es cuando yo busco, por ejemplo, en el ordenamiento, en un juez brasilero, lo que un juez argentino no me va a dar para aplicar en la Argentina. Eso es malo. Pero si las partes de común acuerdo y sin perjudicar intereses de terceros o de una colectividad acuden o eligen un juez, el forum shopping es perfectamente aplicable, perfectamente atribuible. Si las partes creen que el juez brasileño que está en mejores condiciones de resolver su problema y no hay otros intereses comprometidos, lo pueden hacer perfectamente. ¿Sí? Sí. No solamente lo vamos a ver como forum shopping, sino también como prórroga de jurisdicción. ¿Entendido, Juan, lo que hace a la autonomía de la voluntad? Que también está relacionado con el forum shopping. Eso también tiene que ver con la autonomía de la voluntad, donde dice del forum shopping
que las partes eligen la jurisdicción de la norma que se quiere ser, que se le puede hacer aplicable, la más favorable a la Claro. situación. A ver, Gabriela y Gladys, si yo elijo, a ver, si yo quiero que se aplique el derecho internacional privado brasilero, tengo que presentar la demanda ante un juez brasilero, siempre y cuando éste tenga competencia. Y cuando hablamos de un contrato y tengo obligaciones que se cumplen en Brasil, si las partes presentan los dos su demanda en el Brasil, el juez brasilero no va a aplicar derecho internacional privado argentino y va a aplicar derecho internacional privado brasilero, porque aplica su propio derecho. Eso hace referencia a la relatividad. En ese caso, supongamos que exista una disparidad. El derecho argentino, el derecho internacional privado argentino, elige el domicilio como punto de conexión y el derecho brasilero elegiría la nacionalidad. En esa separación, las partes dicen, no, a nosotros nos conviene que aplique la nacionalidad, vamos a presentar la demanda en el juez brasilero. ¿Se entiende? Porque el juez brasilero va a aplicar, en definitiva, el derecho de la nacionalidad y no el derecho del domicilio, favoreciendo de esta manera a la protección o a sus intereses. En principio eso no es malo. También, doctor, se tiene en cuenta que las partes tienen que tomar en cuenta ahí que si la sentencia lo dictamina un juez brasilero, también que asuman las consecuencias de que esa sentencia no va a tener validez en el país donde ellos están. Es decir, eligieron eso, tiene sus consecuencias también. Claro. No solamente en cuanto al derecho aplicable, sino a todo el proceso. Eso es el fondo. Pero después tienen que tener en cuenta que la sentencia pueda ser reconocida en la Argentina. Si es que después pretenden hacerlo valer en la Argentina, porque después le van a traer la sentencia al juez argentino y le van a decir, no, al juez al que vos fuiste en la Argentina es incompetente. Al emanar de una autoridad incompetente, tu sentencia no se puede hacer cumplir. Entonces, claro, es como decir, doctor, es como decir que en esos casos, así como pueden elegir, digamos, que lo dictamine un juez brasilero en el ordenamiento brasilero, también tienen que tener claro que esa misma situación en la Argentina tiene otro tipo de trato, es decir, otro tipo de decisión. Es decir, es como un arma de doble filo, por decirlo de alguna manera, no depende del caso en concreto. Nosotros el forum shopping me refiero, ¿eh? Estamos simplificando con los ejemplos. Pero ustedes imagínense dos grandes firmas a nivel internacional que se dedican a la importación y exportación de mercaderías. Ellos eligen el juez competente. No solamente eligen el juez competente, sino que en muchos casos también designan a los propios jueces cuando deciden someterse al arbitraje internacional. Ellos embisten de potestad jurisdiccional a jueces que no son normalmente competentes y le dicen, estamos hablando de firmas internacionales. Pero así como existe esa posibilidad, también le habrá pasado a alguno de ustedes, o a algún amigo, o a algún pariente, que se fue de vacaciones, de luna de miel al Caribe, a un all inclusive, le dieron de tomar champán, cerveza, todo lo que había, y después le llevaron a que firme un tiempo compartido. Y en el tiempo compartido, cuando firmó, dice que todos los conflictos se van a dirimir en la justicia mexicana. ¿A usted le parece tener que contratar a un abogado en México para eso? Ya de por sí le va a cobrar en dólares. Esas son algo, por ejemplo, una de las consecuencias que dice Roxana. Entonces, ahí es donde hay que coordinar el conflicto de competencia y después el conflicto legislativo. ¿Se entiende? Y después, en definitiva, para cerrar el círculo, también hay que hacer una evaluación de la sentencia o la efectividad de la sentencia. ¿Se entiende todo? Se cortó, doctor. Tampoco nos adelantemos. Se cortó. Se cortó, doctor, justo cuando a lo último habló de la efectividad de la sentencia, ahí se quedó, doctor. Bueno, entonces, además de quién es la ley competente
de quién es el juez competente, también tengo que evaluar que ese trabajo entre ley y juez competente tenga una aplicación práctica, su eficacia, su efectividad. Entonces ahí yo termino de cerrar el círculo, pero no se apuren porque este es el panorama. Después nosotros vamos a ver cómo elegimos la ley competente, cuáles son los criterios para elegir la ley competente, cuáles son los criterios para elegir el juez competente y después cuáles son los elementos para que la sentencia sea eficaz. Eso es trabajo de toda la teoría general de las primeras 5 unidades. No nos adelantemos en una respuesta. Y acá yo estoy planteando o poniendo sobre la mesa cuáles son los temas que vamos a tener que abordar. ¿Está? En esa temática de tener que abordar, lo único que sí me adelanto en decirles es que las reglas son flexibles por este carácter de imprevisibilidad del derecho internacional privado que lo omite Adriana Dreising de Clore, pero que está inmerso en cada una de las decisiones. Las reglas de la teoría general no son rígidas. No son rígidas porque si nosotros lo hacemos rígido, lo apartamos o atamos las manos al juez para que en esa imprevisibilidad pueda llegar a una sentencia justa o una sentencia integral respetando el elemento extranjero. Eso es la teoría general, ¿sí? Esos son los elementos de la ciencia del derecho internacional privado. El objeto, el método al que acude, con el que vamos a trabajar la clase que viene, y los principios que me sirven de guía. ¿Está? ¿Qué vamos a estudiar? Conflicto legislativo en general, conflicto de competencia en general y la eficacia y ejecución de las sentencias extranjeras. Ahí cerraríamos el ciclo de lo que vamos a estudiar eficacia de la ejecución, ¿qué? Me quedé ahí. Eficacia y ejecución ¿está? Sí, doctor. Bueno. Queda de la unidad 1, nos quedan un poquito las fuentes del derecho internacional privado. Las fuentes no son muy distintas de las fuentes que ustedes vienen trabajando con las otras materias, sobre todo de derecho privado, que es la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, lo que sí no se agotan exclusivamente con esta, porque así como tenemos la ley, tenemos que agregarle el ámbito o el aspecto internacional, las convenciones y los tratados, y también son fuente del derecho internacional privado, el derecho extranjero, lógicamente, la ley extranjera, la jurisprudencia extranjera, las costumbres internacionales, ¿sí? Cuando hablamos de doctrina, no solamente vamos a hacer referencia a una opinión solvente, sino también a todas aquellas convenciones o conferencias, porque vamos a encontrar un montón de conferencias que nos pueden permitir un carácter interpretativo de algunas normas o convenciones internacionales, o que después en definitiva terminan replicando en algún tratado internacional, ¿sí? Entonces a las normales, a las fuentes que ustedes vienen trabajando, tienen que llevarlas las mismas al derecho internacional. Cuando hablamos de la ley, no solamente hablamos de la Constitución, del Código Civil, de las leyes especiales, sino también tratados y convenciones internacionales. Cuando hablamos de la jurisprudencia, no solamente hablamos de la jurisprudencia argentina en derecho internacional privado, sino también la jurisprudencia de organismos internacionales, y a veces la jurisprudencia extranjera también sirve de fuente cuando haya que interpretar el derecho extranjero. Cuando hablamos de la doctrina, no hacemos referencia únicamente a las opiniones de los autores argentinos, sino también a las opiniones formadas a raíz de distintas conferencias de índole o dentro de la esfera del derecho internacional, que vamos a encontrar múltiples, ¿sí?
¿Para qué sirve la fuente? Disculpen, chicos. ¿Para qué sirven las fuentes? Para hacerlo estudiar a ustedes, ¿no? Y bueno, la fuente, lo que le tengo entendido es de dónde surgen, de dónde tuvieron originalidad o el origen de cada rama o de cada derecho. Es el eslabón principal, el origen, de dónde. ¿El por qué? ¿Cómo? ¿El por qué? La fuente es el origen, pero termina prácticamente, sirve para definir el por qué. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque tiene un marco normativo, que tiene un marco en la costumbre, ¿sí? Porque es un patrón de conducta socialmente aceptado que el Estado ayuda a imponer mediante su poder coercitivo. Sustento normativo, ¿no? Es el sustento normativo. Exactamente. ¿Dónde encuadra la conducta que yo te estoy pidiendo que cumplas? En tal ley, en tal convención, porque la jurisprudencia dice tal cosa. Entonces eso sirve para explicar el porqué, el fundamento. No solamente el porqué, sino también el alcance. ¿Sí? Cuando hablamos del alcance, es decir, ¿cuál es el ámbito de aplicación de determinada ley? ¿Cuál es el ámbito de aplicación de un tratado? Los países que han ratificado, es decir, que entren en juego, en el caso en cuestión, los ordenamientos jurídicos de los países que han ratificado ese tratado. Para eso me sirve la fuente. ¿Cómo? ¿Dónde remitirnos en un caso particular o en una situación internacional, por ejemplo? ¿Dónde remitirnos? ¿Dónde, o una jurisprudencia de dónde? ¿O un precedente de dónde? O sea, siempre tomar de una fuente o de una jurisprudencia que también surgen de una fuente. Claro, porque de algo se sustentó esa norma. Exactamente. ¿De dónde yo tomo esa respuesta? ¿De dónde yo saco esa respuesta? ¿Y por qué la saco del Tratado de Montevideo? Ahí dice Gabriela, porque entra dentro del alcance, entra dentro del ámbito de aplicación. Yo elegí el Tratado de Montevideo porque el Tratado de Montevideo compromete a los dos ordenamientos jurídicos, impugna. Los dos ordenamientos jurídicos están en el escenario y se están discutiendo o están enfrentándose sobre la competencia legislativa. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Doctor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué la CLOR dice que clasifica la fuente en dimensiones normativas? ¿Es lo mismo que de todo lo que estuvo hablando usted? No. Dreising-de-Clore hace una clasificación de acuerdo al ámbito de producción. Dimensión normativa es donde se crea la norma. Dreising-de-Clore, a ver, clasificaciones van a encontrar muchas. Hay algunas clasificaciones más complejas, otras más sencillas. ¿Sí? Hay algunos que clasifican en normativas e informativas. Normativas son las normas, informativas son las que informan. Goldsmith clasifica según de dónde se desprende el reparto, de dónde se desprende el caso, básicamente, de conocimiento y fuentes reales. Adriana Dreising-de-Clore, que es el autor que yo les recomendé, hace la clasificación según el ámbito donde se producen las normas, el ámbito de producción donde se crean las normas. En convencionales, si la norma nace de una convención, de un tratado internacional, ya sea multilateral o bilateral. En institucionales, si la norma nace dentro de o emanan de organismos creados a los efectos de la integración regional, como por ejemplo el Mercosur, la OEA, la Comunidad Europea, la Unión Europea. ¿Sí? Transnacionales, cuando se refieren a una costumbre internacional, y el derecho internacional privado autónomo, ¿sí? Normas locales, vamos a llamarlo así. ¿Ah? Que en nuestro caso sería el capítulo 4. ¿Generan o se produce dentro de un mismo país o de un mismo estado? Por ejemplo, eso es la dimensión autónoma. Aquellas normas generadas o elaboradas dentro de un propio estado. Básicamente, nuestro libro sexto y título cuarto.
también hay leyes especiales, aclaro. ¿Sí? No sé si mi internet se cortó el suyo. En la próxima clase, ¿qué era? Habíamos método Vamos y a ver tema. método y elaboración de normas. En la próxima clase vamos a ver método y elaboración de normas. De todas maneras, lo que más me interesa resaltar, porque, a ver, Adriana Dreising de Clor hace un relato de todos y cada uno de los tratados internacionales a los que nosotros hemos ratificado o que por lo menos usamos de fuente, aunque sea interpretativa, ¿sí? Los tratados de Montevideo de 1889, los tratados de Montevideo de 1940, la Conferencia Interamericana de Derecho Internacional Privado, que son 7, hace una descripción de cada una de ellas, así por arriba, ¿no? Las convenciones que nacen de la Conferencia de la Haya, de la ONU, a nivel global, algunas convenciones bilaterales, creo que hace un enunciado, si no, lo van a encontrar en Goldsmith también. Pueden entrar a la página de relaciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación y van a encontrar todos los tratados que a lo largo de la historia suscribió la Argentina. ¿Sí? Si bien la fuente es importante, pero ¿cuál es no sé si decirla así, no sé si también la más importante a la que interesa, o todos debemos saber así? Cada fuente es importante según la materia. Por eso yo el análisis de las convenciones internacionales prefiero, para no entrar sin perjuicio de que si hay algún alumno oyente, le van a preguntar seguramente en la mesa qué fuentes convencionales existen y algunas de sus características. ¿Sí? Que le pueden preguntar cuántas conferencias interamericanas de derecho internacional privado en el marco de la OEA, la CIDIP, existen y en qué año se ratificaron, qué año se crearon. Sepan, bueno, están descritos en Adriana Dreising de Clor y nos va a llevar mucho tiempo empezar a relatar cada uno de ellos, cuando en este momento me interesa más conversar sobre el diálogo de fuentes. ¿Sí? El diálogo de fuentes es el que se produce cuando existen dos fuentes normativas que tratan el mismo tema de manera distinta. ¿Entiendes esto? Si las fuentes son coincidentes, no generaría ningún inconveniente. Si tengo que aplicar la CIDIP de Panamá en 1975 y el derecho internacional privado autónomo y dicen lo mismo, no voy a generar ningún conflicto de fuentes, porque hay una uniformidad en resolver la cuestión. El problema es cuando dicen dos cosas distintas. Siguiendo el artículo 75, inciso 22 e inciso 24, el artículo 2594 del Código Civil y Comercial, que les pedí que lean el otro día, superpone las convenciones internacionales por encima del derecho internacional privado autónomo. Esto quiere decir que los tratados y convenciones internacionales tienen, ¿sí? Y que el derecho los tratados internacionales, las convenciones internacionales, tienen supremacía legal. Están por encima de la ley. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Recuperamos? Sí, doctor, ahí volvió. Claro. Decía entonces que los tratados y las convenciones internacionales tienen supremacía jerárquica por sobre la ley, por sobre el capítulo 4 del libro 6. Esto quiere decir que el derecho internacional privado autónomo aparece en subsidio de tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no exista ningún tratado internacional que sea aplicable, que tenga al alcance a los ordenamientos jurídicos comprometidos, es el derecho internacional privado autónomo el que va a aparecer en subsidio. ¿Se entiende esto? Es decir, las reglas del capítulo 6, el capítulo 4 del libro 6, solamente son aplicables en la medida que no exista ningún tratado internacional que vincule los dos o los estados comprometidos. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen?
El problema de la jerarquía de leyes, el problema de la jerarquía de fuentes, en realidad no es tanto ley o tratado, porque eso ya está resuelto desde el año 94 en adelante, no se genera ningún inconveniente. Hoy con el artículo 1594 para el derecho internacional privado eso está resuelto. El problema es cuando dos normas de idéntica jerarquía tratan el tema de manera diversa. Por ejemplo, existen dos tratados, que puede pasar, ¿no? Y de hecho ha pasado, en que ya sean anteriores o simultáneos, se suscriban o se ratifiquen normas disímiles, normas contradictorias entre sí, y que tengan el mismo alcance. ¿Sí? La manera de resolverlo, ustedes ya conocen dos reglas, que es la regla de que la norma especial deroga la general, ¿sí? Y la norma posterior deroga la anterior. Esto ya lo vienen asumidos. ¿Sí? Si, por ejemplo, firmamos un contrato sobre responsabilidad civil en el marco de la OEA, con los distintos estados americanos, sobre la manera en que se va a distribuir la responsabilidad, y a su vez se firma un tratado de responsabilidad emanada del ejercicio de la profesión, la norma especial va a derogar lo que diga el tratado de responsabilidad específica, va a derogar lo que diga el tratado de responsabilidad general. ¿Sí? O se va a aplicar por encima del tratado. Lo mismo ocurre si las normas son posteriores. Si en el mismo marco se celebra un tratado o una convención internacional modificando el tratado celebrado con anterioridad, entonces vamos a aplicar el posterior por sobre el anterior. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, doctor. Lo que ocurre muchas veces, y es muy común, sobre todo a partir de las conferencias interamericanas de Derecho Internacional Privado, la CIVIP, la existencia de una cláusula de compatibilidad. Esta cláusula de compatibilidad generalmente se introduce en cada convención para darle preponderancia o primacía a ese tratado. ¿Qué es lo que se hace con esta cláusula de compatibilidad? Se relacionan el tratado con futuros tratados. O con tratados anteriores. Por ejemplo, incorporar una cláusula en el tratado que diga que al respecto de esta situación o de esta descripción no puede ser modificado por tratados futuros. ¿Sí? Estamos petrificando esa cláusula y estamos haciéndola compatible para el hipotético caso que más adelante sea modificado el tratado o se celebre un nuevo tratado sin la posibilidad de modificar esto. O hacia atrás, cuando los estados se ponen de acuerdo en una cláusula de compatibilidad que modifique todas las convenciones o tratados internacionales celebrados con anterioridad a esta cláusula de compatibilidad. ¿Se entiende esto? Una manera de relacionar los distintos tratados para evitar que tratados distintos sobre la misma materia, fuentes de idéntica jerarquía sobre la misma materia, tengan soluciones distintas. De esta manera se logra cierta armonía y cierta relación entre los distintos tratados. ¿Ah? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, bien. Por ejemplo, en el hipotético caso, dijimos que los tratados tienen jerarquía, obviamente, constitucional. Y las normas del derecho son subsidiarias. Perdón, ¿me podrías? Son subsidiarias. Perdón, te escucho muy bajo, Gladys. En el hipotético caso sí, de que dijimos que los tratados tienen jerarquía internacional. En el hipotético caso que surja una situación o una relación jurídico-privado y que este tratado no emane toda la situación o dilucide el alcance, ¿puede ser también aplicado subsidiariamente el derecho internacional, el derecho claro. de lo que... Es que así funciona.
Cuando el tratado internacional no comprende la situación jurídica internacional, esta situación de tráfico externo, en subsidio aparece el derecho autónomo. Pero dice algo, pero no. Por eso le dije en el hipotético caso, ¿se pueden aplicar las dos? Vos me decís que no nos dé una respuesta completa. Exactamente. Se deja abierto y sí, se integra con el derecho autónomo. O se busca en el derecho autónomo, lo vamos a ver más adelante, un conflicto de, vamos a denominar calificaciones, reenvío y otros problemas, aplicar derecho extranjero, sí, se busca una solución dentro del derecho autónomo. Se busca la manera de integrar o adaptar el derecho extranjero para dar una solución. Acuérdense, puede pasar lo que dice Gray, que la solución no sea completa. Acuérdense que el derecho internacional privado tiene por objetivo una solución completa, una solución integral. Y en eso tiene que trabajar. ¿Sí? Tiene que integrar la ley, tiene que interpretar la ley, y en este caso también va a tener que adaptar la ley. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Usted en el aula subió algún power de las fuentes, doctor, o no? En el aula subí, hay uno sobre la ciencia, el derecho internacional privado que ahora estoy viendo, que tiene esto de fuentes, no tiene la descripción de cada una de las fuentes, eso van a encontrar, lo van a encontrar en Goldsmith, en Goldsmith está desactualizado, por supuesto, creo que tiene 5 convenciones de la CIVIP, pero en Adriana Dreysen de Clore están bien relatadas, o si no, pueden buscar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta? O sea que con el libro de Dreising de Clore es suficiente lo que es en base a fuentes. Podemos leerlo ahí. Sí, el libro de Dreising de Clore está muy bien. En realidad lo único que vimos hasta ahora en esta unidad es el artículo 2594, una descripción de lo que es el artículo 2594. ¿Sí? Bueno, gracias. Gracias, doctor. Bueno, chicos. Doctor, la parte de método y aplicación, ¿podemos seguir manejando esa misma bibliografía o hay alguna que por ahí podamos ver? Sí, Independiente del programa, que estoy mirando también. El programa sigue Dreising de Clore. Sí. Hay muchas cosas que Dreising de Clore, fíjense que ya el nombre del libro es Derecho Internacional Privado Actual. ¿Sí? Muchas cosas actualizan y entonces no profundizan en el análisis precedente, digamos. Da por sentado muchos conceptos del derecho internacional privado que quizás por ahí ustedes lo tocan de oído, pero todavía no están manejando. Pueden, si quieren, ir a otros autores, si quieren leer Goldsmith para tener una base de la concepción clásica y tradicional para después ir incluyéndole esto de estas nuevas vertientes, lo pueden hacer. Pero en Dreising de Clore está bien. Ok. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna cosita más? Eso de lo de una más y no le molesto más. No es molesto. Ámbito de aplicación, métodos del derecho internacional, eso donde dice pluralismo de métodos, ¿puede ser? Sí. Miren, mucho también sobre el pluralismo de métodos, ya les digo. Aguarden un segundito.
Perdón, chicos, no estoy encontrando, pero ahora le subo al grupo la foto de la tapa. De pluralismo y método van a encontrar en María Laura Usal, ¿sí? Es más largo, son 2 tomos y está mucho más detallado. Igual lo vamos a trabajar en clase sobre a qué se refiere el pluralismo metodológico. Pero si quieren seguir a Adriana Dreising de Clore, está muy bien. Sí, porque esa es la que tenemos, doctor. Sí, no, tampoco voy a estar diciendo que saquen todo, ¿no? Ese ya corresponde a bolilla 2, ¿verdad? Exactamente. Los métodos. Yo ahora les mando una foto de la tapa, perdón, no es María Laura, es María Elsa Usado. Y si tiene algo de fuente, ¿puede colgar también, doctor, por favor? Hay también unos trabajos de Bogiano sobre fuente y también habla del pluralismo metodológico. También habla de pluralismo metodológico si quieren. Ok, doctor. Ok, gracias. Vale. Bueno, ¿alguna consultita más, chicos? Por mi parte no, doctor. No, doctor. Bueno, me despido. Estamos en contacto. Cualquier cosita, cualquier duda, me escriben al correo. Y bueno, nos vemos el miércoles que viene. ¿Te parece? Dele, doctor. Muchas gracias. Vale, hasta Adiós, luego. doctor. Hasta luego, doctor. Chao. Muchas gracias.